Hola, vamos a trabajar el primer ejercicio del tema de propiedades periódicas en el que nos manda a ordenar según propiedades una serie de elementos: nitrógeno, sodio, cloro, calcio y cobre. Y nos pide, primero escribir configuraciones electrónicas, después ordenar de menor a mayor valor de energía de ionización, primera energía de ionización, indicar qué elemento presenta el valor más elevado de la energía de ionización, de la segunda energía de ionización, e indicar el elemento que presenta un valor más elevado, dice que menos negativo, de la afinidad electrónica. Bien, entonces lo primero tenemos que recordar cómo varían estas propiedades periódicas. Por ejemplo, la energía de ionización aumenta a la derecha y arriba. La afinidad electrónica también se hace mayor la energía liberada cuando nos movemos también hacia la derecha y hacia arriba. Y estos valores dependen de la posición del elemento en la tabla periódica, pero sobre todo de su configuración electrónica. Posiblemente por eso nos mandan que escribamos primero las configuraciones para justificar con ellas el orden que demos de las propiedades de energía de ionización y de afinidad electrónica. Por lo tanto, lo vamos a dibujar aquí en una esquina. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a empezar por el nitrógeno. El nitrógeno tiene una configuración electrónica que es el gas noble anterior a él. Lo tenemos aquí en la tabla periódica. El gas noble es el helio. Para no dibujar tanto, vamos a poner helio. Después completa la subcapa 2s, llegando al berilio, 2s2, y la 2p nos completa la 2p con 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, la 2p la semiocupa, 2p3. Muy bien, configuración del nitrógeno, que lo tenemos en la tabla periódica aquí. Es uno de los elementos que nos manda, de los que nos aparecen en el orden que tenemos que establecer. El sodio también escribimos su configuración electrónica. Lo tenemos en la tabla periódica en esta posición y por tanto miramos el gas noble anterior, es neón, el gas noble anterior, y a partir del neón solamente hay que aportar un electrón más que llena, es el periodo 3, por tanto nos sitúa ese electrón en la subcapa 3s, periodo 3, subcapa 3s1, sodio, 3s2, magnesio. El cloro, vamos con el cloro ahora. El cloro lo tenemos también en el tercer periodo, está aquí, gas noble anterior es el neón. Tiene neón, tenemos sodio y magnesio que completan la 3s con dos electrones, 3s2, y por último tenemos aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro que introducen en la 3p 1, 2, 3, 4, 5 electrones, 3p5. Vamos con el calcio, un alcalino térreo que lo tenemos en el cuarto periodo, por tanto tiene configuración de argón y completa la 4s, potasio 4s1, calcio 4s2, y por último tenemos el cobre que tiene configuración, lo tenemos aquí, el cobre es del cuarto periodo, por tanto tiene configuración de argón y llena la 4s con dos electrones, estaríamos en el calcio, y después se empieza a completar la 3d, y como es el penúltimo del bloque D, pues es 3 de 9. Lo que ocurre que va a pasar un electrón de la 4s, de la 4s2, va a quedar con uno solo, 4s1, y va a llenar esa 3 de 10, y va a llenar la capa 3d con 3 de 10, porque esto le da mayor estabilidad. Bien, y ahora una vez que tenemos las configuraciones vamos a pasar a ordenar según primera energía de ionización. Bien, la primera energía de ionización de menor a mayor aumenta en la tabla periódica a la derecha y arriba. Los elementos que están más hacia la derecha y más hacia arriba requieren más energía para arrancarles un electrón. Por tanto, ¿quiénes son los de menor energía de ionización? Pues los alcalinos. Alcalino térreo son los de menor energía de ionización. Tenemos el sodio y tenemos el calcio, pero debemos tener en cuenta que el calcio tiene una energía de ionización algo mayor de lo habitual porque tiene
la subcapa 4s completa. Eso le da estabilidad y tiene menos tendencia a perder electrones de esa subcapa por estar llena. Por tanto, aunque el sodio se encuentra más hacia arriba y sabemos que cuanto más hacia abajo el potencial de ionización es menor y el calcio está más hacia abajo, al tener esta peculiaridad su configuración electrónica, pues el sodio va a tener una menor energía de ionización. Es el de menor energía de ionización, el sodio. Después, probablemente vaya al calcio, va a tener algo más de energía de ionización. Debemos tener cuidado en el caso de que nos den algún elemento del grupo del boro, del grupo 13, porque en el grupo del boro ocurre lo contrario, empiezan a llenar la NP1 y ese electrón de la NP1 más externo en el átomo que los de la NS se pierde más fácilmente. Por eso, por ejemplo, el berilio tiene 900 de energía de ionización, mientras que el boro tiene 801, o el caso más conocido del magnesio, que tiene más que el aluminio, mucho más, 738 frente al aluminio que tiene solo 578. El calcio también presenta esa excepción, 590 frente a 579. Después, ya en el caso del indio, ya empieza a recuperarse la periodicidad de la propiedad. Bien, y a continuación, pues seguimos moviéndonos hacia la derecha en la tabla periódica y el potencial de ionización va aumentando. El siguiente elemento es el cobre. Como podemos ver, el cobre tiene un potencial de ionización superior al calcio y al sodio. Seguimos hacia la derecha y los elementos que nos quedan son nitrógeno y cloro. En ellos también tenemos una duda. El nitrógeno está más arriba, eso le confiere mayor potencial de ionización, pero el cloro está más hacia la derecha. Por tanto, tenemos una duda de quién tiene más potencial de ionización. Y aquí también debemos fijarnos en la tabla periódica. El cloro el nitrógeno tiene la subcapa P llena, semillena. Tiene la subcapa P semillena. Eso le confiere también gran estabilidad. El llenado de una subcapa o el semillenado da estabilidad a la configuración del elemento y, por tanto, cuesta más arrancar electrones de una subcapa semillena que de una que ya está completando orbitales, como ocurre en el caso del cloro. Es mucho más fácil arrancar electrones de una subcapa P con una situación como esta, que es la del cloro. Estos electrones en el mismo orbital sufren repulsiones importantes y es fácil arrancar uno, pero en el caso del nitrógeno, debido a que están todos los orbitales semillenos, no existe esa repulsión entre ellos y por tanto cuesta mucho más arrancarlos. El nitrógeno por eso tiene un potencial de ionización mayor del que le correspondería por su posición en la tabla periódica. Debería estar, como vemos, al estar entre carbono y oxígeno, debería tener un valor pues del orden de 1200, 1100 y algo, en cuyo caso sí que el cloro lo superaría. Pero tiene un potencial de ionización de 1400 por esta característica. Capa semillena especialmente estable y cuesta mucho llevarnos el electrón. Por tanto, el siguiente va a ser el cloro y el de mayor potencial de ionización es el átomo de nitrógeno. Es al que le cuesta más perder su electrón. Después, en el apartado C, nos pregunta qué elemento presenta el valor más elevado de la segunda energía de ionización. Segunda energía de ionización, el valor más elevado. Bueno, las energías de ionización presentan un salto a partir de el catión que es isoelectrónico con el gas noble. Por ejemplo, el sodio más es isoelectrónico con el gas noble y ahí es donde se produce el salto, es decir, justo en la segunda. La primera tiene 495, que es la pérdida de un electrón del sodio para dar sodio más. Eso se pierde muy fácilmente. Pero el sodio más es isoelectrónico con el neón y por tanto arrancar un electrón al sodio más es muy costoso y pasa a ser 10 veces más. 4562 es el salto del primer al segundo potencial. ¿Qué ocurre, por ejemplo? El calcio no lo tengo aquí, pero podemos ver el magnesio, que es equivalente más o menos. Como vemos, el primer potencial es pequeño, el segundo es el doble, pero sigue manteniéndose en un valor relativamente bajo, pero en el tercero se produce el salto. ¿Por qué? Porque el magnesio forma iones isoelectrónicos con el neón, que son magnesio 2. Por tanto, pierde bien un electrón el primero y el segundo, pero el tercero lo pierde mal. El salto se produce en la tercera energía de ionización.
Bien, incluso si nos fijamos en el gas noble, el argón tiene la primera energía de ionización muy elevada, claro, porque es un gas noble, pero la segunda tampoco se produce un crecimiento tan importante, no hay un salto tan enorme. El salto se produce cuando pierde sus 8 electrones. Me parece que aquí no se los hemos quitado aún ni siquiera. Por ejemplo, podemos ver, no se los hemos quitado, podemos ver aquí en el azufre como el azufre, por ejemplo, tiende a perder, para ser isoelectrónico con gas noble, tiende a perder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que son 6 los que pierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo se produce el salto. Esto quiere decir que el sodio es el que tiene la mayor segunda energía de ionización, porque hay que arrancarle un electrón a un catión isoelectrónico con el gas noble. En los demás casos no ocurre. Los iones estables en el calcio son calcio 2+, el cobre también cobre 1 se forma y cobre 2, pero no son isoelectrónicos de gas noble y no habría problema en arrancar. Creo que la energía de ionización va a ser, seguro, es menor, forma iones fácilmente, tanto cobre 1 como cobre 2. En tal caso habrá salto en el potencial en el cobre 3, pero la segunda energía de ionización del cobre es baja también. Y en el cloro, pues aquí la tenemos, la primera 1200, la segunda 2200, es mucho más pequeña que la del sodio. Y el nitrógeno, pues no lo tengo, pero le pasa algo similar. Arrancar el primer electrón cuesta 1400, el segundo pues costará 2000 y pico o 3000, pero no llegará a los 4500 del sodio. Por tanto, es el sodio el elemento que presenta el mayor valor de la segunda energía de ionización. Y después pregunta el elemento que presenta un valor más elevado y pone entre paréntesis menos negativo de la afinidad electrónica. Esto es un poco complicado porque el valor más elevado, la afinidad electrónica es una propiedad en general negativa porque es calor liberado, es energía liberada cuando un elemento captura un electrón. Por tanto, por ejemplo, en la afinidad electrónica, el cloro es el que tiene la mayor afinidad electrónica, tiene menos 340 y algo kilojulios por mol de cloro que captura electrones, libera 340 y pico kilojulios. El flúor también un valor muy elevado, 320 y pico kilojulios, pero son negativos. Por tanto, aquí, si no me indicara entre paréntesis menos negativo, pues el valor más elevado lo tendría el cloro. Es el elemento de la tabla periódica que tiene un valor más alto de la afinidad electrónica. Pero, como me dice menos negativo, entiendo que se refiere a un valor más próximo a cero, o incluso positivo, y entonces sería el nitrógeno el que tiene esa característica. Para verlo vamos a poner una tabla con afinidades electrónicas para que podamos comprobarlo. Aquí vemos 349 negativo el cloro, es el elemento de mayor afinidad electrónica de la tabla periódica. Después iría el flúor 328, el bromo 325. Y el nitrógeno es uno de los elementos que tiene un valor, digamos, menos negativo. Próximo suele darse un valor de 0, suele dársele un valor de 0, pero como vemos aquí lo tiene incluso positivo, más 7. Así que yo creo que el apartado se refiere al nitrógeno como elemento que posee la afinidad electrónica menos negativa de la tabla periódica. Los elementos que están en esa zona son los alcalinoterrios, berilio, magnesio, el calcio ya vemos que es negativo pero muy pequeño, y el nitrógeno también está en la zona positiva. Por tanto, yo diría que de todos ellos me quedaría con el nitrógeno. ¿A qué se debe? Se debe a que el nitrógeno tiene una capa 2p semillena, y la estabilidad de esa subcapa 2p semillena hace que no tenga apetencia por un cuarto electrón. Eso genera repulsiones entre los que ya están semillenando los orbitales y por tanto no agradece la entrada en esa subcapa de un cuarto electrón, sino que debemos aportarle 7 kilojulios por mol para que lo capture. Los demás elementos de la tabla periódica en general sí agradecen, salvo también los gases nobles, y los alcalinoterrios agradecen la entrada de un electrón liberando energía. Debido a esto, tanto alcalinoterrios como el grupo del nitrógeno pues liberan muy poca energía, y los de arriba, átomos pequeños, pues ni siquiera la liberan, consumen energía para liberar un electrón.
Bueno, pues eso sería todo lo que vamos a comentar sobre este problema.